Las siguientes declaraciones involucran percentiles. Los percentiles se usan en estadísticas para indicar un valor igual o inferior al que cae un cierto porcentaje de valores de datos. Las dos primeras declaraciones involucran el percentil 36. Entonces, si tenemos el valor mínimo de datos a la izquierda, y el valor máximo de datos a la derecha, el percentil 36 sería aproximadamente aquí, donde el 36% de los valores de datos están en o por debajo. El percentil 36. Y por lo tanto, 100% menos 36%, o 64% de los valores de datos, debe ser igual o superior al percentil 36. Para la primera declaración, ¿qué porcentaje de valores en el conjunto de datos se encuentra en el percentil 36 o por debajo, que es el 36%? La segunda declaración pide el porcentaje de valores en el conjunto de datos que se encuentra en o sobre el percentil 36, que es el 64% de los valores. Estos valores están aquí a la derecha. Las siguientes dos declaraciones involucran el percentil 90. El percentil 90 estaría aproximadamente aquí, donde ahora el 90% de los valores de datos están en o por debajo del percentil 90, que son estos valores aquí a la izquierda. Y, por lo tanto, el 10% de los valores de datos deben estar en el percentil 90 o más, que son estos valores aquí a la derecha. Entonces, leyendo detenidamente, la siguiente declaración solicita el porcentaje de valores en el conjunto de datos que se encuentran en el percentil 90 o más, que es el 10%, los valores de la derecha. A continuación, queremos el porcentaje de valores en el conjunto de datos que se encuentran en o por debajo del percentil 90, que es el 90%. Luego, si una muestra consta de 1200 puntajes de prueba, ¿cuántos de ellos estarían en el percentil 82 o por debajo? Debido a que queremos que el porcentaje de puntajes de las pruebas esté por debajo del percentil 82, este será 82% de 1200, pero tal como se muestra en el gráfico anterior, el percentil 82 sería aproximadamente aquí, donde el 82% de los valores de datos están en o por debajo, el percentil 82. Lo que significa que el 100% menos el 82%, o el 18%, de los valores de los datos deben estar en o por encima del percentil 82. Pero nuevamente, estamos buscando la cantidad de puntajes de las pruebas debajo del percentil 82, que es 82% de 1200. Para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el porcentaje a un decimal y lo multiplicamos. 82% como decimal es 0.82, lo que nos da 0.82 veces 1200, que es 984. Lo que significa que si una muestra consta de 1200 puntajes de prueba, 984 de ellos estarían en o por debajo del percentil 82. Y para la última afirmación, si una muestra consta de 800 puntajes de prueba, ¿cuántos de ellos estarían en o por encima del percentil 38? Necesitamos tener cuidado aquí, porque queremos que el número de puntajes de las pruebas supere el percentil 38. Está aproximadamente aquí, donde el 38% de los valores de datos están en o por debajo del percentil 38, y por lo tanto el 100% menos el 38%, o el 62% de los valores de datos son igual o superior al percentil 38. Y estamos buscando el número de puntajes de exámenes por encima del percentil 38, que será 62%. De los 800 puntajes de las pruebas, que es igual a 0.62 por 800. Que es 496. Si una muestra consta de 800 puntajes de prueba, 496 de ellos estarían en o por encima del percentil 38. Espero que hayas encontrado esto útil.